La Cumbre de Viena asigna a la ONU, la Organización de Naciones Unidas, gestionar el cese del fuego en Siria. Como lo informa el diario El Universal, representantes de 19 países aprueban 9 compromisos sobre el futuro sirio. Altos responsables de 19 países reunidos este viernes 30 de octubre en Viena, la capital de Austria, en una cumbre multilateral sobre Siria, acordaron que bajo los auspicios de Naciones Unidas se exploren las modalidades de un alto al fuego en todo el país, mientras que se prosiga en paralelo un renovado proceso político. En un comunicado emitido tras 8 horas de reuniones, los principales aliados de la oposición y el gobierno sirio destacan las honestas y constructivas discusiones que cubrieron los principales asuntos del conflicto de más de 4 años y que ha dejado más de 250.000 muertos, según resaltó la agencia de noticias EFE. El documento, de 9 puntos, subraya asimismo la unidad, independencia e integridad territorial del país, mientras que su carácter secular es considerado fundamental. Asimismo, promete mantener las instituciones estatales en funcionamiento, al tiempo que se deben proteger los derechos de todos los sirios. En cuanto a grupos terroristas como Daesh o Estado Islámico, conocido así en Siria, el Daesh, pero en realidad es el Estado Islámico, el comunicado destaca que deben ser derrotados. Basados en el comunicado de la reunión de Ginebra en 2012 y la resolución 2118 del Consejo de Seguridad de la ONU, la Cumbre de Viena invita a la Organización de Naciones Unidas a convocar al gobierno sirio y a la oposición a un proceso político que conduzca a un gobierno creíble, no sectario, seguido por una nueva constitución y elecciones libres. Estos comicios, destaca la declaración, deben ser supervisados por la ONU bajo los más altos estándares internacionales de transparencia, libres y justos, con todos los sirios, incluyendo la diáspora, con derecho a participar. Esto quiere decir que se quiere abrir paso a un diálogo con base en la resolución 2118 del Consejo de Seguridad de la ONU y la carta o el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas que establece la resolución y también el arreglo pacífico de los conflictos y de las controversias. Apegado a ello, se puede entablar un proceso político basado en un gobierno creíble, no sectario, es decir, que no haya sectas, que no haya los alawitas, los chiitas, que no haya minorías islámicas, que son las que generan la radicalización de la oposición, pero también la posición o la postura firme del gobierno sirio en mantener controlado un 20% del territorio sirio, conocido como el Alawistán, que es la rama religiosa y también ideológica del Islam que pregona al-Assad, el presidente de Siria, y su familia. También una nueva constitución, reformar la constitución, aprobar resoluciones que en el parlamento sirio se pueda crear leyes para aprobar una nueva constitución, generalizar o convocar un proceso constituyente con elecciones libres. Pero para lograr todo esto, por muy utópico que parezca, se debe restablecer la institucionalidad en Siria, es decir, que las instituciones sean recapitalizadas, pero recapitalizadas no únicamente con capital financiero, sino también con capital humano, que pueda de esa forma generar un proceso de renovación con nuevo capital, nuevo recurso humano, nuevos empleados, nuevos funcionarios, nuevos fiscales, y de esta forma se pueda restablecer la institucionalidad en Siria. En la reunión participaron jefes de la diplomacia y otros altos responsables de Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudita, Irán, Turquía, Francia, Reino Unido, Alemania, Irak, China, Egipto, Italia, Jordania, Líbano, Omán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, además de altos representantes de la Unión Europea y las Naciones Unidas. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, reconoció el desacuerdo de Moscú con Estados Unidos sobre el futuro del presidente al-Assad. Kerry, que es el secretario de Estado de Estados Unidos, y el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, informaron que otra ronda de conversaciones en relación a Siria se llevará a cabo en 2 semanas. Rusia apoya al gobierno sirio en esa estrategia que busca, a través del fuego ruso, de los ataques rusos, darle o generarle condiciones al gobierno para que el territorio quede abierto y ellos atacar directamente una vez que Rusia ya ha hecho el trabajo sucio, por así decirlo. Estados Unidos apoya a los opositores radicales, pero también a los moderados y a la rama del Kurdistán sirio,
para generar un proceso de transición que dé paso a una, digamos, sumisión del gobierno para que de esa forma se pueda generar un proceso de transición y una especie de proceso de golpe suave, un golpe de estado suave. Al parecer es lo que busca Estados Unidos para acabar con el régimen de Al-Assad. Rusia está convencida de que el futuro de Al-Assad deben decidirlo los propios sirios en el marco de un proceso político. El futuro del gobierno sirio no se puede decidir entre lo que Rusia quiera porque lo apoye y quiere que allí se mantenga por intereses geopolíticos, comerciales y económicos, y tampoco porque Estados Unidos quiera que ya no siga en el poder y que genere un proceso de transición. Ni Estados Unidos ni Rusia, ni Irán, que apoya a Rusia, deben decidir el futuro del gobierno sirio. El futuro del gobierno sirio lo deben decidir los sirios si desean o no que continúe en el poder. Para ello se debe restablecer la institucionalidad para convocar elecciones libres, un proceso reconstituyente con nuevas leyes, nuevos funcionarios, recapitalizar las instituciones con recurso humano. Y es aquí cuando esta cumbre de Viena debe adoptar las siguientes medidas, o debería por lo menos enviar una comisión de esta cumbre, representantes de cada uno de los 19 estados, enviar esta misión a Siria para negociar con el gobierno sirio y los opositores, empezar el proceso y allí, una vez que se lleven a cabo las conversaciones, aprobar una resolución para que ésta genere un acuerdo y a su vez el acuerdo firmado por ambas partes inicia un mecanismo transicional de restablecimiento de la paz, al mejor ejemplo o al mejor estilo del proceso de paz en Colombia entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, en la que se restablezca la paz, con nuevos funcionarios en las instituciones, con participación política de ambos sectores en la vida política del país, con un cese al fuego, con un compromiso tanto del ejército sirio como de los radicales a un alto al fuego, procesos de desarme para que se acabe el alto al fuego, sanciones internacionales, inspecciones constantes, y así se llevará a cabo el mecanismo transicional de paz. Así es como se puede resolver el conflicto en Siria. Se dice fácil porque las palabras fácilmente pueden pronunciarse, pero los hechos fácilmente pueden llevarse a cabo. Aquí lo importante es que haya hechos, y una vez que haya hechos, la paz volverá a Siria, pero así se debe empezar, con un diálogo. El diálogo y la negociación deben ir, o deben, mejor dicho, llevar a una resolución, y esta resolución debe generar un acuerdo, y el acuerdo debe generar un mecanismo transicional de restablecimiento de la paz para que haya una nueva constitución, para que haya elecciones libres y un gobierno creíble, ya sea el mismo de Al-Assad se sigue o uno nuevo, pero que no sea sectario, que se acaben las divisiones entre alawitas, chiitas, entre la división islámica, los que no quieren al gobierno porque es alawita, porque los opositores no pregonan esa rama del islam, y que se acaben las radicalizaciones religiosas que llevan a la guerra y a la politización de los hechos. Así es como la paz volverá a Siria, pero por los momentos la situación sigue muy tensa y lo importante es que la comunidad internacional actúe, porque los sirios actualmente tienen el poder de decidir si quieren que el gobierno siga o no, únicamente a través del sufragio, del voto, de la democracia, no a través de las armas, porque las armas las controlan tanto el gobierno como los opositores. Y si ellos siguen con las armas, la violencia seguirá y la democracia nunca volverá, a menos que la comunidad internacional actúe firmemente buscando una solución política y no militar, como la están buscando Rusia e Irán, y por el otro lado, Estados Unidos. Así están las cosas en Siria.